A continuación resolveremos un problema sobre el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. La gráfica de aceleración tiempo corresponde al movimiento de una esfera que parte del reposo y se mueve por un plano horizontal. Construye la gráfica de velocidad tiempo para el movimiento, ese es el inciso A. B. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza la esfera y en qué instante de tiempo la alcanza? C. ¿Cómo es el movimiento de la esfera en los intervalos de 0 segundos a 6 segundos, de 6 segundos a 12 segundos y de 12 segundos a 16 segundos? Y finalmente nos preguntan la distancia total recorrida por la esfera en los 16 segundos. Entonces, arranquemos con la primera parte. Construye la gráfica de velocidad-tiempo para el movimiento. Aquí tenemos entonces el tiempo y tenemos velocidad que nos da en centímetros sobre segundo. Tenemos las líneas de centímetros que la vamos a ubicar de 3 en 3. Y el primer intervalo de 0 a 6, al calcular el área sombreada de esta región, nos va a dar la velocidad. Multiplicar 1.5 centímetros sobre segundo al cuadrado por tiempo, que es 6 segundos, que es la base, nos dará que esa velocidad es de 9 centímetros sobre segundo. Esto quiere decir que a los 6 segundos llevará esta velocidad. Entonces a los 6 segundos lleva una velocidad de 9 centímetros sobre segundo. Y parte desde el reposo, es decir, que parte desde este punto, desde 0. Entonces esta sería la gráfica que corresponde al primer intervalo. En el segundo intervalo vemos que no hay aceleración. Esto quiere decir que mantiene la misma velocidad. Entonces a los 12 segundos llevará una velocidad de 9 centímetros sobre segundo. Aquí tenemos entonces la gráfica que corresponde al segundo intervalo. En el tercer intervalo tenemos que calcular el área de esta región. Tenemos un tiempo de 4 segundos porque es de 12 a 16 y una aceleración negativa de menos 3. Es decir, que está frenando. Tenemos entonces una velocidad de menos 12 centímetros sobre segundo. Entonces, para este tercer intervalo, entonces la diferencia de la velocidad desde el segundo, que es 9, y este que es menos 12, nos da una diferencia de menos 3 centímetros sobre segundo. Entonces, esta sería la velocidad a los 16 segundos. Si determinamos la aceleración en este intervalo, para verificar este tramo de gráfica, debe darnos menos 3. Recuerden que la aceleración es el cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. Y tenemos que la velocidad final es menos 3 y la velocidad inicial es 9. Entonces, al hacer velocidad final menos velocidad inicial, nos daría menos 12. Fíjense, menos 3 menos 9. Y al dividirlo entre 4, nos daría menos 3. Entonces, vemos que estamos bien en la gráfica. Pasemos ahora a la parte B. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza la esfera y en qué instante de tiempo lo alcanza? Al ver la gráfica, fíjense que la máxima velocidad es 9 centímetros sobre segundo. ¿Y cuándo lo alcanza? En un tiempo de 6 segundos. Entonces aquí tenemos velocidad 9 centímetros sobre segundo y tiempo 6 segundos. Ahora, ¿cómo es el movimiento? En este tramo, el movimiento es de entre 0 y 6, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que va cambiando su velocidad en la medida va cambiando el tiempo. Fíjense que comienza en 0 y llega a 9 centímetros sobre segundo. En el segundo intervalo de 6 a 12, fíjense que mantiene la velocidad, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniforme, ya que mantiene la velocidad desde 6 hasta 12. Y finalmente en el tercer tramo, pues también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque va cambiando su velocidad en la medida que el tiempo va variando. Ahora pasemos a la parte D. ¿Cuál es la distancia total recorrida por la esfera en los 16 segundos? Para determinar esto necesitamos calcular el área de esta región más el área de este pedacito que está aquí de triángulo que está en la parte inferior. Pero para eso necesitamos determinar el tiempo en este punto, ya que no lo tenemos, porque acá, al querer determinar esta área necesitamos saber, este es un trapecio, necesitamos saber cuál es la base. Entonces necesitamos saber cuánto es desde 0 hasta este punto, el cual no lo tenemos. Entonces vamos a hacer un cálculo inicial para poder determinar cuánto es el tiempo en este punto. Entonces tomamos aquí este intervalo y en este intervalo vamos a calcular entonces el tiempo que hay desde aquí hasta aquí. Fíjense que nos dice que la velocidad final en este punto es igual a la velocidad inicial, que es este punto, más aceleración por tiempo. Entonces la velocidad final en este punto es 0, porque al proyectar este punto en el eje vertical, tenemos que la velocidad es 0. Y es igual a la velocidad inicial, que es la velocidad de este punto, que sería 9. Más aceleración, pero recuerden que la aceleración en este tramo es negativa, es de menos 3, fíjense acá, por el tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo? Tenemos un tiempo t que es de 0 a este punto que no lo conocemos, menos este tiempo que es 12. Entonces el tiempo sería
t menos 12. Ahora, esta expresión la pasamos, como está negativa, la pasamos positiva hacia el otro lado y esto es igual a 9. Al resolver todo esto, nos dará que ese tiempo en este punto es de 15 segundos. Ahora sí tenemos ya el valor de este punto. Entonces, cuando el tiempo es 15, la velocidad es 0. Ahora sí vamos a calcular entonces la distancia recorrida, que es el área de esta región más el área de esta región. Entonces, el área de esta región es un trapecio que es base mayor, fíjense que es de aquí hasta este punto, que es 15. La base menor es esta distancia, que es 6, que es de 6 a 12, hay 6, sobre 2 por altura, y la altura es 9, más el área de este triángulo que está aquí, que de 15 a 16 es 1, que es la base, por la altura, que es 3 sobre 2. Eso nos da una distancia de 96 centímetros. Esto es lo que recorre la esfera en los 16 segundos. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Te Diego, da a esto que dice.